Gloria a Dios. Bueno, saludamos a todos los hermanos también, como siempre. Les saludamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos una oración a Dios, Padre. En esta hora necesitamos, Señor, porque nos hemos convocado, hemos reunido, Padre Santo, por la palabra y por la promesa, la cual dice: cuán bueno y delicioso están los hermanos juntos, en armonía, y así desciende por la cabeza, por la barba, por la vestidura de Aarón, hasta las plantas de los pies, y allí hay bendición y vida eterna. Señor, estamos en el lugar correcto. Tú prometiste que tus ojos, tus oídos estarán atentos a la oración que hacemos aquí, Señor. Vas a subir, pero también hoy estamos atentos a lo que tú vas a hablar, Señor. Estamos en el oído, Padre Santo. Necesitamos, como David, más que el siervo espera que brama por la corriente de las aguas, más que el centinela espera la mañana. Así, oh Dios, en esta hora esperamos tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, abran su Biblia. En el libro de San Juan, capítulo 1, verso 12. ¿Sí? Ahí habla el Señor acerca de algo que tenemos que nosotros, primeramente, tal vez para algunos lo tiene clarísimo, y tal vez otros no lo tienen tan claro. Entonces a veces hay una confusión. Y la confusión es la Torre de Babel. La Torre de Babel dice que es parte de la confusión. Entonces, a veces nosotros decimos, generalizamos todo, y decimos que todos son prójimos. No, que todo es prójimo, que la nación es prójimo. Y así estamos, no somos cabeza dura ni queremos confiar la palabra de Dios, sino que tenemos que entender lo que Jesucristo dijo. Y cuando el Señor dice algo, no hay forma de contradecir, porque Él siempre dirá la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre. ¿Amén? Ahora el Señor estaba predicando, y de repente llega su mamá y sus hermanos. Y entonces le dicen al Señor: ahí te busca tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces el Señor hizo callar a todos los que estaban ahí. Imagino esa escena, ¿no? Silencio, silencio, silencio. Y le aclaró, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? ¿Quién es mi prójimo? Ahí aparece la palabra prójimo. Entonces él dijo: el que oye y el que hace la voluntad de mi Padre. Escuchen, si no oímos la palabra, menos haremos la voluntad de Dios. Es el primer paso. Entonces, primero, creyentes sería oidores y creyentes. ¿Sí? Y luego que somos creyentes, ahí ya somos ya hacedores. ¿Entiendes? Entonces el Señor le dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El que oye y hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, ese es mi madre y ese es mi prójimo. Entonces aclaró directamente lo que es prójimo, ¿sí? Y lo que no es prójimo. Ahora acá el Señor, en San Juan capítulo 1, verso 12, más a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que hay un antes y hay un después. Acá está marcado el antes y el después. Entonces, hijo de Dios serían los que son prójimos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Hijo de Dios serían los que son prójimos. ¿Sí? Y los que no son hijos de Dios, creación de Dios. Ahora acá dice: los que la recibieron no eran hijos de Dios, sino que eran creación de Dios, como nosotros. ¿Sí? Le recibimos, y a partir de ese momento que le hemos recibido, pasamos a ser hijos de Dios. Creación, prójimo, hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y el verso 13 dice: a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que esto no es, y tengo una versión, la BTI, que es como que aclara un poquito más de lo que leímos recién. El mismo capítulo 1, verso 13. Estos son los que nacen no por generación natural. Estos son los que nacen no por generación natural. Pueden nacer naturalmente, un parto natural, o pueden nacer por cesárea. Entonces yo dice acá, estos no son los que nacen por ese lugar. ¿Sí? Aunque hay también, obviamente, como Jeremías, que dice la Biblia, antes que te formase en el vientre de tu madre, y antes que naciese te santificás, ya nacieron hijos, ya eran hijos de Dios, pues ya venían, pero eso es otro tema, no voy a entrar en ese tema. Pero acá dice la palabra, estos son los que no nacen por generación natural, por impulso pasional, o porque el ser humano lo ha deseado, sino que tienen por padre a Dios. Entonces, yo no sé si mi mamá me deseó o no. No sé si mi papá me deseó o no. Porque sé que nací. Ahora, si te deseó, gloria a Dios. Y si no te deseó, no importa porque naciste de nuevo, tenés un padre. Y tenés un nuevo apellido, tenés que decir que ahí hay algo que marca un antes para solucionar cantidad de problemas. Entonces, en el libro de Gálatas, capítulo 4, el verso 7 en adelante, así que ya no eres esclavo, sino un hijo. Amén. Entonces, acá tenemos que pensar, ¿no? Porque puede ser que no seamos esclavos físicamente de una enfermedad. También no seamos esclavos pasionalmente por algún mal deseo. ¿Sí? Esclavos por vicio. ¿Entiendes? Pero a veces hay esclavitud que son por los traumáticos. Entonces, ese trauma que puede haber recibido, ¿sí? De niño, adolescente, puede ser que está habitando y eso te trauma. ¿Por qué? Porque cuando te vas a encontrar con una situación, se manifiesta la impotencia o el miedo o la incertidumbre, porque estás viniendo, ya naciste, estás esclavo de algo. ¿Me entiendes? Cualquier cosa suena el teléfono a la madrugada, ponele, y lo primero que pensás que alguien te llamó, piensa que está por morirse. Entonces hay algo que está mal. Tenemos el sentido, la antena orientada directamente a eso. Y acá el Señor dice, así que ya no eres esclavo. Si sos hijo de Dios, no tenés que ser esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si somos nacidos de Dios, nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu tienen que concordar. Imagínense, yo soy hijo de Dios. Busco las cosas espirituales. Amén. Estoy buscando la palabra de Dios. Bueno, esa es la parte espiritual, donde yo me alimento y alimenta mi alma. ¿Para qué? Para que también mi cuerpo sea bendecido. ¿Sí? Entonces esto es como un análisis de ADN, la palabra, cuando alguien no sabe si hijo o no, lo que lleva a un ADN. Y el ADN va a determinar si sos hijo o no sos hijo. Entonces la palabra de Dios y el comportamiento que tengamos nosotros mismos vamos a ver si somos hijos o no, primeramente porque nos interesa a nosotros primero, aunque los demás pueden decir que no. Porque Jesucristo era el hijo, el unigénito de Dios, y los otros decían que era hijo de Belcebú, que era hijo de Satanás. Entonces lo importante es que nosotros sepamos claramente que somos hijos de Dios y que hemos nacido de Dios. Entonces yo con el espíritu busco a Dios, adoro a Dios, amén, pero con mi alma puede ser que tenga cantidad de cuestiones, ¿sí? El alma puede estar totalmente detonada. La detonación es que no tenés como una formación, no tenés parámetros, no tenés una frontera, no tenés un dominio propio. Por ejemplo, la ira y el enojo te desbordan.
Entonces yo con el espíritu estoy adorando, alabando, orando a Dios, pero cuando hay algo que se detona, entonces me agarro con todo el mundo. Entonces hay algo que ya no concuerda ni el espíritu, porque estoy buscando a Dios de corazón. Amén. Y el alma puede ser que también tenga un hábitat, ¿sí?, de pecado. Entonces imagínense, hermano, si todos los días te come comida que le va a hacer mal, que su cuerpo se va a enfermar, que le levanta la temperatura, que le levanta la presión, amén, que lo desordena constantemente, ¿para qué sigue comiendo esa comida? ¿Puede ser amén? Ahora, si el alma, amén, se alimenta de lo bueno, lo puro de Dios, ¿por qué seguir pecando? Pecando, sabes que te estás envenenando todos los días, tu alma también. ¿Me entiendes? Entonces, con el cuerpo, con el alma, con el espíritu, Señor, ayúdame a que concuerde lo espiritual, la parte del alma y también la parte corporativa. Entonces, el tema es que nosotros como hijos de Dios ya no somos esclavos, ni en el espíritu, ni en el alma el pecado, ni en el cuerpo la servidumbre al pecado. Entonces, eso es lo que es el ADN a través de la palabra del Señor, para que haya una base, un fundamento, y en ese fundamento podamos desprendernos a crecer, a desarrollarnos. Amén. Y también por ser de bendición a los demás. Entonces, si ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, le recalco, estos días estaba viendo un documental, a veces me gusta, y asocia automáticamente, amén, por imágenes a la palabra de Dios. Amén. Es bueno a veces, ¿por qué? Porque antes no había tele, no había cine, y Dios le dijo a Jeremías, andate a la casa del alfarero, y allí te voy a mostrar. Entonces, ¿qué estaba viendo? Una imagen. Y a veces Dios está mirando algo y de repente te habló el Señor. Amén. Y asociaste automáticamente, ¿sí?, a la palabra del Señor. Amén. Y acá dice, ya no sos esclavo. ¿Quién dijo? Dios. Ahora, si nosotros queremos ser esclavos, es problema de uno, no es problema de Dios. Ahora, Israel vivió 400 años de esclavo de Egipto. ¿Sí? 400 años de esclavitud. Sale Israel de Egipto a la tierra prometida y pasó, obviamente, por el desierto, que sabemos 40 años duró en el desierto. Pero en el desierto, dice la Biblia que ellos se arrepintieron de haber nacido, no todo, ser libres, se arrepintieron de haber salido de Egipto. Nosotros ya teníamos cebolla, teníamos ajo, teníamos carne, teníamos todo, y acá no tenemos nada. Ahora, el Señor se enojó, ¿por qué? Porque ellos evaluaban que ser libre no era tan importante como estar en la esclavitud con abundancia. ¿Entiendes? Ellos estaban en abundancia, póngale, porque tenían verdugo, que todos los días los castigaban, pero tenían para comer. Entonces ellos no le importó mucho la libertad, le importó la paz. ¿Entiendes? Entonces el Señor evaluó que ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su cabeza. Entonces nosotros salimos del mundo, congregamos, leemos la Biblia, no vaya a ser que el mundo no salió de nuestra cabeza y nuestro deseo. Es exactamente como cambiar el enfermo de cama. ¿Está enfermo acá? Lo cambié de cama y sigue enfermo, ¿me entiendes? Usted está en el mundo, ¿sí?, era esclavo, y viene de la iglesia y todavía se siente esclavo. Entonces hay algo que no está correspondiendo justamente al orden de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche, que nosotros se nos notifique que somos libres. Dios se nos está notificando a nosotros que somos libres. Amén. Y eso obviamente hay una batalla, porque por la libertad miren, mucha gente están en guerra por causa por mantener su libertad. Por ejemplo, Rusia, que está invadiendo Ucrania. Ucrania lucha por su libertad. Ellos no quieren ser esclavos de los rusos. Y nosotros como argentinos también en la historia éramos esclavos y éramos colonia de España.
lo bendecimos en español, no tenemos nada con eso, ¿me entiendes? ¿Amén? Pero en un momento que se manifestó, ¿amén? Los argentinos, y ahí está la historia, también estábamos recordando el 9 de junio, el día de nuestra independencia. Amén. Entonces, cada vez que nosotros oramos, cada vez que leemos la palabra y participamos también en la Santa Cena, estamos recordando nuestra independencia, que ya no somos más del mundo, sino que pertenecemos a Dios. Ahora fíjense, hermano, esa palabra que dice así, que ya no eres esclavo. ¿Amén? Pero a veces las imaginaciones vienen de imagen. ¿Entiendes? Quiere decir que usted se puede crear una imagen buena o una imagen negativa. No está enfermo, se imagina que está enfermo. A ningún familiar le pasa nada, usted se imagina que le va a pasar a alguien. Está cautivo en las imágenes. Y entonces acá el Señor también dice, en las imaginaciones tenemos que ser libres. Porque Dios también habla en las imaginaciones y cuando cae el sueño en visiones. Entonces todavía te decía, hermano, que hablando de que en las imaginaciones podemos ser cautivos, resulta que una chica que anda a caballo, que siempre maneja a caballo y que frena, y como era siempre que le ponía el freno, acá sabemos lo que es el freno, para los que no sepan, un freno no es el freno de mano del auto, es el freno de la moto, ¿entiendes? Sino que es un freno que le pone la boca y la frena. Pero ese día, la chica no le puso el freno, sino que lo agarró al caballo y hizo como que le puso el freno, le pasó por las orejas acá atrás, y después lo agarró como en la pierna, y el caballo seguía como si fuese que tenía el freno. No le puso el freno. El caballo que ya estaba tan acostumbrado, amén, que no tenía el freno. Y seguía como que tenía el freno en la rienda. Entonces el Señor habló y dijo, decirle a mi pueblo, porque hay gente que es cautiva en la imaginación. No tiene freno, pero le está frenando algo porque cree y está recordando lo que le pasó antes. Nosotros somos más que vencedores, más que ganadores. Entonces, si alguien te está poniendo el freno en las imaginaciones, ¿qué freno? No tener tranquilidad, no tener paz. A ver, no acostarte el pan, no dormir el pan, alguien te está frenando. Pero en la imaginación. Y cuando hacen los análisis, los estudios no sale nada. Porque es la imaginación. Y le contaba también a los hermanos que un hombre y un muchacho había comprado una pecera. Y creo que lo conté, pero refiriéndose al esclavito, y en la pecera pusieron los pececitos y se crecieron tanto. Y luego después dijo, papá, vamos a largar el río, vamos al mar, largarlo en el hábitat de ellos, pobrecito, tanto apretado. Y lo alargaron, y la sorpresa era que los pececitos nadaban todo pegados, teniendo tanto espacio. ¿Por qué? Porque estaban cautivos de qué? De la mentalidad. Entonces el Señor ya te dice, sos hijo. Amén. Si sos hijo, no sos esclavo. Ya no sos esclavo. Sino, obviamente, esclavo de Cristo por amor, por supuesto, ¿ven? Pero ya no esclavo de ninguna. Y si hay algo, usted tiene que decir, yo renuncio a esto, porque tu palabra me está diciendo, y yo quiero vivir lo que me está diciendo tu palabra. Entonces, en Gálatas capítulo 5, el verso 1 dice, estar pues firme en la libertad. Bueno, yo por ejemplo le había aconsejado a seres queridos míos que estaban en la cárcel, y dijo, bueno, vos vas a salir de acá, pero el día que salgas de acá vas a encontrar las mismas personas, vas a encontrar los mismos vicios y las mismas compañías que un día te dejaron acá. Así que vos vas a tener que luchar por tu libertad. La libertad, hermano, miren, hermano, hay personas que son multimillonarias y con todos los millones que tienen no pueden pagar un día de libertad. Imagínense un
día hoy no estamos tranquilos, hermano. A veces no entendemos, amén, lo que Dios dice. Estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. No estés sujeto de vuelta al yugo de la esclavitud. Firme quiere decir que ahí va a venir un ataque. Dice la Biblia, el que hizo la casa sobre la roca vendrán con ímpetu. Amén. Usted a veces cree que es el brujo, que el curandero, que el hechicero, que el magnate. También, ¿me entiende? Pero a veces son las propias pasiones nuestras, que se quieren levantar de vuelta y reiniciar de vuelta aquellas cosas que se nos sacó de ahí. Entonces a veces para luchar tenés que negarte a vos mismo y morir cada día, dice la palabra. Muero, dice el apóstol Pablo, pero cada día resucito. Entonces no unáis de vuelta al sujeto, al yugo de esclavitud, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. No solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor a los unos a los otros. Yo, Cristo me hizo libre y yo hago lo que quiera. No, acá dice el Señor, si la libertad del Señor es siempre, acá dice, sirviendo a Cristo. Amén. Sirviendo al Señor, acá dice, para que no seas como ocasión para la carne tu libertad, sino serviros por amor los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces quiere decir que no es simplemente el enemigo, sino que a veces la propia humanidad te cautiva y te acondiciona a lo que Dios te había liberado. San Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué está en el mundo? Las tentaciones, los vicios, las malas compañías, los malos hábitos. Todas esas cosas, dice, porque el que es nacido de Dios, vence. Si son nacidos de Dios, ahí te quiero ver si sos hijo de Dios, o hija de Dios, o si soy hijo de Dios, o no. Está puesta a prueba. Si a mí me vencen las cosas del mundo, quiere decir que no he nacido de nuevo. Vamos de vuelta, ¿no? Porque todo aquel que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hay cosas, hermanos, que tenemos que vencerlas, porque seguramente cada día vienen otras cosas que tenemos que vencer. Amén. Pero no tenemos que generalizar todas las cosas, que nada podemos vencer. Que hay cosas que vamos venciendo y vamos siendo, amén, cada vez más conforme a la imagen del Hijo de Dios. Hechos capítulo 17, verso 29. Siendo pues linaje de Dios, sería siendo pues hijo de Dios, siendo pues hija de Dios, sería lo mismo. Linaje quiere decir hijo. Mis hijos son mi linaje. Amén. Mis nietos son mi linaje. Mis bisnietos son mi linaje. Entonces su linaje son sus hijos, sus nietos. A veces, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, cultura de arte, de imaginación de hombre, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y le leo otra versión, más clarita, y le va a quedar más lo que dice. El mismo capítulo de Hechos 17, verso 29, la Biblia la dice, puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina e inventa. ¿Se imagina? A ver si está en la palabra. ¿Se inventa? A ver si está en la palabra. Si está en la palabra, es de Dios. Si no, no es de Dios. ¿Sí? O inventa. Él no es una imagen de oro. Ahí está. Dígame, ¿cómo puede ser que yo me llame hijo de Dios y esté idolatrando la imagen de la Virgen María? ¿Cómo digo que yo
yo soy hijo de Dios y estoy idolatrando la imagen de Dios? ¿Cómo puede ser que yo esté siendo hijo de Dios, esté idolatrando la imagen de la Correa, la Virgen de Tati? Bueno, cantidad de esa Cayetana y cantidad de cosas. ¿Amamos a María? Por supuesto, que es la madre de Jesús. La respetamos porque si el Señor tiene que venir entre las mujeres, punto, ya está. No hay vuelta atrás. Pero nosotros no adoramos imágenes. Porque a veces la Biblia dice, si somos hijos de Dios, no adoremos, no nos postremos delante de la imagen. Porque si de lo contrario, hay algo que está mal. Y acá dice la palabra, Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que se cambie su manera de pensar y vivir. Entonces, hay personas, en el caso de nosotros, teníamos familias que adoraban imagen, veneraban imagen, pero un día se le habló y se encontraron que no estaban correctamente buscando a Dios. No es que le cambiaran de Dios, sino que no estaban buscando correctamente a Dios. Dicen que el norte lo tenía en el sur. El norte estaba para el sur y el sur estaba para el norte. Todo al revés, cambiado su sentido. En vez de ir para Dios, estaban cruzando para otro lado. Lo más lamentable, hermano. Por eso, hermano, es que esté firme. Mire que no caiga. El que esté firme, que tiene su palabra y que entiende la palabra, no se haga el canchero, porque en cualquier momento el enemigo te va a enganchar una y en una te derribó. Entonces acá dice dos ejemplos de hombres de Dios, nacidos de Dios, que habían crecido entre los profetas, entre los reyes, entre todo el ambiente de Dios. Empezaron re bien, muy bien empezaron a poner en la carne, terminaron en el espíritu, ¿sí? Pero hay otros que empezaron en el espíritu, muy espirituales, y terminaron en la idolatría. Terminaron adorando imágenes. ¿Se puede eso? Y acá está en la palabra y lo vamos a ver. Por ejemplo, Saúl y Salomón terminaron mal por tener conexión con las imágenes después de haber conocido a Dios. Entonces Saúl, en el primera de Samuel, capítulo 28, verso 26. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 26. Vamos a ver y hablar a todos los que son hijos de Dios. Son los que nacieron de nuevo, ¿entiendes? No está diciendo a aquellos que van a nacer, sino a los que ya están. Amén. Que no se le ocurra hacer lo que hizo Saúl. Entonces Saúl fue ungido como rey por el profeta Samuel. Amén. Pero como él empezó a hacer lo que él quería, entonces Dios se apartó de él. Y hay veces, hermano, que no es que Dios un día se apartó y dijo, no le quiero amar a Ramón y se fue. No, eso no es así. Es el día a día. Disgustarle, le disgustó una semana, le va disgustando un mes, le disgustar un año, y lo que estás haciendo es vos apartarte de la presencia de Dios porque estás apartando de la palabra de Dios, estás apartando de los mandamientos de Dios. Y al apartarte de la palabra y los mandamientos, te estás apartando de la presencia de Dios. Y no es que de repente, sino que de repente que un poco no, es porque fuiste decayendo en algo. Y Saúl empezó a meter una de la pata, dos de la pata, tres de la pata, así como Sansón, 7 veces. Y a la séptima se le cortó la presencia de Dios. Él ni cuenta se había dado. No se dio cuenta que Dios no estaba más. Y acá Saúl, capítulo 28 de primera de Samuel, diga conmigo, Saúl era libre. Cayó en esclavitud. Entonces, ¿qué dice el Señor? Amén. Luchar por tu libertad. No le eches la culpa ni a tu marido, ni a tu mujer, ni a tu hijo, ni a fulano, ni a mengano, no. Vos tenés que luchar porque Dios murió por usted, Dios murió por mí. ¿Puede ser amén? Claro, cada cual la salvación es personal. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bueno, 1 Samuel 28:6. Y consultó Saúl a Jehová
Pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a su criado: buscad una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y a su criado le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Me oró el pastor, no me sané. Me oró el apóstol, no me sané. Me oró el profeta, no me sané. Me oró el evangelista mundial, no me sané. Me oró el maestro, no me sané. Puse la mano en la pantalla, no recibí nada. Entonces voy a buscar ¿qué? Un curandero. Es lo que dijo Saúl. ¿Me entienden? Entonces, como Dios no le respondió, entonces Saúl buscó un curandero, una curandera, una divina. Oh, porque eso Dios no lo perdona. Dios no lo perdonó a Saúl. Porque Saúl después dice que lloró, que gimió, y aún Samuel, dice la Biblia, que Samuel lloraba y ayunaba todos los días por Saúl, y dijo: no llores más porque yo lo deseché. Entonces, el adulterio físico es pecado. Y es mortal. Eso es cuando un marido, amén, engaña a su esposa. El adulterio carnal, pasional. O la esposa engaña a su esposo. Se llama adulterio. No es fornicación. Fornicación es cuando la otra persona no tiene compromiso uno con otro, pero tiene relaciones sexuales. Y también es pecado y mortal. Pero el adulterio espiritual es que vos estás casado con Dios, conocer a Dios, amén, conocer traer la paz del Señor, el gozo, la alegría, y de repente te metes con el mismo diablo. ¿A través de qué? De los sacerdotes, curanderos y hechiceros. Donde vos vas a hacer que se cure, vos con tu ser querido estás participando de algo que Dios no lo perdona. Porque se llama adulterio espiritual. Que es peor que el adulterio carnal. El adulterio carnal lo perdonó Dios a David. Pero también una buena había estado un hijo. Entonces nosotros no debemos, hermanos, de ninguna manera caer de vuelta en esclavitud. Entonces, muchas veces, hermanos, tenemos que luchar con algo que a veces ni saber de dónde viene. Maña, escuche, maña que brotan sola, ¿me entiendes? ¿Qué pasa conmigo? A veces viene el papá, vienen los abuelos, vienen los bisabuelos y vienen de generaciones, porque Saúl, lo que brotó en él era lo que hacía su mamá, sería, que era Raquel. Y vamos en el capítulo, por eso también, Señor, líbrame de lo que quiere emigrar en mi vida, esa esclavitud que esclavizó a mi papá, que esclavizó a mi abuelo, que esclavizó a mi descendencia, hoy quiere brotar esa raíz en mí. Porque tú no me respondes, porque algo te está enamorando. Amén. Entonces yo voy a hacer lo mismo que hizo mi papá, mi mamá, etcétera, etcétera. Y tal vez no conocen ni aceptan al abuelo, no conoce la descendencia, ni lo vio físicamente, pero empieza a ir por la parte de la biología, de la sangre, del ADN. Entonces Saúl empezó a brotar en él lo que ya estaba en sus antepasados, póngale 300 años atrás, 400 años, póngale 500 años atrás. Empezó a brotar en Saúl y eso tenemos que vencer. Amén. No hay excusa, hermano, que el floto hizo las cosas y nosotros tenemos que repetirlas. No hay excusa, no. Si Dios nos libró, si Dios nos limpió, amén, ya tenemos la fuerza suficiente para resistir y mantener esa libertad. Génesis capítulo 31, verso 33. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y la tienda de los dos siervas, y no los halló. Labán era el suegro de Jacob. Y Jacob se había ido y dijo: este me llevó todo mi ídolo, todas mis imágenes, le llevó todo. Pero no era Jacob, sino que era la mujer de Jacob. Y entonces acá dice la palabra: y no los halló. Y salió de la tienda de Lea
que era una de las esposas de Jacob, y entró a la tienda de Raquel, a la otra esposa. Tomó pues Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó a Labán y a su papá en toda la tienda y no los halló. Y dijo a su padre: no te enojes, mi señor, porque no puedo levantar delante de ti, pues estoy con las costumbres de las mujeres. Y él buscó, pero no los halló, los ídolos. Escucha, hermano. Vamos a asociar esto. Y dice que el padre buscó los ídolos y la hija la había robado. Metió todos los ídolos en unas pillas de los camellos. Acá tenemos caballos, pero las pillas del camello. Y se sentó arriba del camello. Se sentó ahí. Y metió en las partes íntimas los ídolos de su papá. ¿Me entiendes? Entonces quiere decir que no es tan así que sería la imagen de piedra, de plomo, de hierro, de yeso, sino puede ser algo que caíste en idolatría en la intimidad. ¿Me entiendes? En la intimidad. Entonces, en la intimidad solamente la ve Dios y nadie más. Porque a veces la idolatría estaba en la intimidad. Hábitos que venían, Saúl, hábitos que venían de su hermana. Es impresionante. A ver, que a veces nos parecemos tanto a nuestro padre o tanto a nuestra madre, ¿sí? Digo físicamente, pero nada que ver espiritualmente. Amén. Puede ser relativo. A ver, si el padre puede ser que no está siguiendo a Dios, pero somos físicamente parecidos. Pero espiritualmente, en el conocimiento, nada que ver. Amén. O relativo. Amén. El padre es un hombre de Dios. Amén. Pero el hijo no es físicamente, pero no tiene nada que ver con su papá. Entonces, lo que el Señor nos habla acá es que nosotros tengamos, amén, porque tal vez, hermano, de todo corazón, para usted no es ningún problema lo que estoy predicando. Usted la tiene re clara, ¿me entiende? Es algo para... Pero si alguien está hablando del Señor, amén. Entonces, Salomón dice que era impresionante la sabiduría que tenía. ¿Se acuerdan que Salomón era el hijo de David? Que David antes de morir, le dijo a Salomón: sé hombre. Y dice la Biblia que no había un hombre en la tierra tan sabio. Escuchen, ¿de qué me sirve a mí ser sabio? Amén. Y de hablarle a usted del arameo, del hebreo, amén. Hablarle de todo cuando no tengo temor de Dios. La sabiduría sin el temor de Dios, sin el respeto a Dios, no sirve de nada. Entonces Salomón dice la palabra que él empezó a juntarse con mujeres. ¿Sí? A ver, José, si me... Gloria a Dios. Se juntarse con mujeres. Y las mujeres, que él se juntó, adoraban imagen. Él estaba bien en las cosas de Dios, pero las mujeres que él se juntó, amén, adoraban imagen. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Escuchan? ¿Sí? Entonces la mujer adoraba mi imagen. Entonces él supuestamente lo llevaba hasta el altar, lo llevaba donde sacrificaban los ídolos, y entonces Dios se enojó. Y dijo: mira, Salomón, ¿sabes por qué yo no te corto? ¿Sabes por qué mi presencia no sale de vos? Por amor a tu papá. Mire, el hijo, amén, nada que ver con su papá.
Entonces me dijo, mira, por amor a tu padre David, no te corto, no te desecho. Porque él empezó esa victoria y estaba justamente en los altares donde Dios aborrecía, ahí estaba con sus amantes, tenían así como 800 mujeres. Y Dios le había dicho, no hagas eso, no te juntes con eso. Entonces la palabra dice, no te unáis a yugos desiguales. ¿Por qué no te vas a casar con una persona que sabe que es idólatra? ¿Por qué? ¿Por qué vas a permitir justamente que se una a algo que Dios no está de acuerdo? ¿No dice nada? Y usted escucha que dice, no, pero nosotros veneramos la imagen. Nosotros no adoramos la imagen. Pero vamos a ver, por la palabra del Señor, ¿qué pasa con la imagen delante de Dios? Porque vamos a tener que llegar a ver, si yo soy hijo de Dios, ¿cómo me puede llamar la atención esa cosa? Si el Espíritu de Dios rechaza y aborrece, pero sin ningún tipo de consentimiento, dice que no tiene el 1% de 100, ni el 1% de consentimiento de parte de Dios. Nada. Entonces, en 1 Samuel, el capítulo 5, verso 3, y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Lo que le quiero decir, hermano, que hubo una guerra donde los filisteos robaron el arca del pacto y la llevaron al templo de los filisteos. ¿Quién? El arca del pacto tiene la presencia de Dios. ¿Quién es el arca del pacto hoy? Jesús. Nosotros tenemos el arca del pacto dentro nuestro. Somos el templo de Dios, caminando. Somos la tienda de Dios que andamos por todos lados. Lo mismo, está el arca del pacto dentro. Jesucristo es el pacto, el arca del pacto. Es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Se lo robaron y pusieron ¿dónde? Dentro del templo. Y al otro día de la mañana, he aquí que Dagón, la imagen esa, postrado delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, lo volvieron a parar de vuelta, le pusieron los tornillos, ¿sí? Le pusieron la corona de vuelta, el manto, no sé, que era desparramado todo, y lo dejaron ahí de vuelta. Al otro día de la mañana volvieron de vuelta, hermano, para que veamos qué poder demoníaco tiene cada imagen. Según la palabra que me permite a mí decir esta cosa. Estoy leyendo lo que está escrito, no me la estoy inventando nada. Entonces acá dice la palabra, verso 4, y volviendo a levantar de mañana, al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón, de la imagen, y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Escuchen, hermano, se dio consciente con las imágenes. Es como que le dejamos esa planta que está ahí, en la planta natural que tenemos acá, no van a ver la cámara, pero sí. Lo dejamos delante, al lado del arca de Dios. El otro día venimos, encontramos la planta, brotada como la vara de Aarón, ¿entiendes? Florecida como la vara de Aarón. No hay ni una contradicción entre la presencia de Dios con esas cosas. Pero el arca, dice la Biblia, estaba ahí y la estatua fue, le cortó la cabeza y las dos manos. Entonces dice que adentro hay algo que nosotros no lo podemos ver. Y eso se llama esclavitud, que mucha gente cae en esclavitud. Y por eso, hermano, que si Salomón cayó en eso, amén, con sabiduría y todo, Saúl cayó en eso, siendo ungido. Entonces, que es lo que nosotros, amén, podamos nosotros estar batallando, amén, y no caer en la imagen y el consentimiento. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, para ser hijo de Dios, Mateo capítulo 5, verso 9. Bienaventurados son los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, imagínate, hermano, viene el fulano, ¿no? Y me cuenta a mí cosas que hablaron mal de mí. ¿Sí? Entonces yo a ese fulano
le envío que le diga y empieza a tener más fuego, más pelea. No soy hijo de Dios. No. Acá dice la Biblia que el pacificador, el que no crea problema entre uno y otro, sino que une a uno y otro. Son acciones, ya no es que yo digo que soy hijo de Dios. Amén. ¿Cuál es mi comportamiento? Y acá dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Bueno, pónganle que hay alguien que está peleado, están peleados entre los dos. Amén. Pero ¿a quién es amigo usted? Y el otro es amigo de usted. Ahora, ¿quién está lastimado? Usted, porque usted no quiere que los dos estén peleados. Entonces lo que va a hacer es tratar de unir los dos, ¿para qué? Para que los tres estén de acuerdo. Amén. Y tiene que hacerlo entender, hacer redimirlo, entender esto, aquello. Amén. Y usted sabe que el pacificador no solamente entre uno y otro, que lo reconcilia, sino que si usted es hijo de Dios, tiene comunión con Dios, y va a ser pacificador de una persona que está en pecado. Le va a aconsejar y lo va a reconciliar con Dios. ¿Me entiende? Porque usted es hijo de Dios, amén. Y a la persona que está en pecado no la va a condenar. No la va. Dice, yo no he venido a condenar, sino a que el mundo tenga oportunidad y que se arrepienta. Entonces el pacificador no solamente entre uno y otro, sino que también entre Dios y la persona, así como Jesucristo. ¿Sí? Fue el pacificador y es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces dice la Biblia, orará el justo y el enfermo sanará. Y si tuvieron pecado, le serán perdonados. Fíjense que el poder de la oración. Estos días miraba un documental acerca de una persona que tenía en la mano esas torres que levantan cantidad de toneladas de container que llevan de un lado al barco que van cargando todo, y así cantidad de pesos, pero cantidad de pesos. Y el hombre estaba sentado y solamente movía el dedo, y allá abajo la grúa hacía así, agarraba esas toneladas de peso y la llevaba y la ponía acá. Y de vuelta y cargaba todo. Y dijo, Señor, me habló el Señor y me dijo, así la oración, amor. Así la oración. Vos solamente orá y lo que es imposible, yo lo hago, yo tengo la fuerza para hacerlo. Amén. ¿Has entendido otra cosa? Digo, Señor, así que la oración hace que sea pacificador entre Dios y la persona, por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Leo capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, también participó en lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, bienaventurados los pacificadores y bienaventurados son los que participan de la carne y de la sangre, que sería el cuerpo de la Santa Cena, el pan, y sería la sangre. A veces, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Santa Cena. Eso digo, este es mi cuerpo. Amén. Y esta copa es mi sangre, que por nosotros es derramada. ¿Sí también? Obviamente el Señor, siendo espíritu, también participó en un cuerpo de carne y de sangre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, si yo no tengo el cuidado, amén, y no tengo en cuenta de participar de la carne y de la sangre, algo está mal. Amén. Hay algo que no está bien en mi vida espiritual, porque la palabra me está marcando que hay una debilidad. Amén. Hay una anemia espiritual, algo está pasando, que no me estoy alimentando de lo que Dios me dijo que me alimente, que es del cuerpo y de la sangre. ¿Se acuerdan que Elías estaba desanimado, desorientado, estaba deprimido, angustiado y pidió la muerte? ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Y después? Claro, entonces, hermano, largo camino, horas, días, semanas, meses y años de vida.
camino por adelante, futuro, tendrás futuro, pero si comés y bebés, y largo camino te espera. Es decir, que usted puede llegar viejo a ver toda su descendencia. Pero cuando uno pone, amén, y le llama la atención estas cosas, alabado sea el nombre de Jesucristo. Miren, y terminando, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios de día y de noche. Entonces, hermano, mire, hay personas que automáticamente escuchan que hablen mal de él o de ella y ya caen esclavos. Ahí se terminó. Oye o ve algo y si no, está. Le amargó el día, le amargó la semana y le amargó el mes. Y acá dice la Biblia, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios de día y de noche. Como no alcanza el día, entonces usa toda la noche para hablar mal de mí y mal de usted y de toda la iglesia, de todos los hijos, de toda la familia, todo. Es el mismo diablo. Entonces quiere el diablo que entre la culpa, que entre el cargo de conciencia. Dice que la culpa y el cargo de conciencia es como una gota de la tinta y enturbia el agua. ¿Me entiendes? Una sola gotita cayó y el agua se enturbió. Entonces el enemigo, como no andas en eso, entonces te lo va a inventar. Y la acusación puede ser que no sea presente, sino de tu pasado. Y traerte al presente cosas que ya Dios te perdonó, ya te limpió, amén, pero traer de vuelta la mugre para tratar que tú no sigas y no te sientas hijo y heredero de las cosas de Dios. Que Dios reprenda al diablo. Entonces en esa libertad tenemos una limpia conciencia, una sana conciencia. Porque la hicimos. Porque la Biblia dice que Dios nos encontró en delitos de pecado. A mí, por ejemplo, Dios me encontró en delitos de pecado, muertos en delitos de pecado. Y Dios no vino a los sanos, sino a los enfermos, a los pecadores. Ya tenemos una base bíblica para que yo siempre me porté bien. No, si Dios me encontró en esa condición. Gloria a Dios. Y ellos, el verso 11, le han vencido. Y ellos soy yo, amén. Entonces el futuro, ¿no?, sería mañana. Porque Apocalipsis es el futuro. Estoy leyendo Apocalipsis. Amén. Mañana sería el futuro. La semana que entramos sería el futuro. El mes que estamos presentando, futuro. Los meses por adelante, futuro. Los años por delante, futuro. Entonces, ¿cómo te ven de allá para acá? Porque de acá para allá puede decir que usted esté dudando, amén, o alguna cosa no está en el orden de Dios, pero de allá le están diciendo que estás vencido, que estás venciendo, está bien. Me acuerdo de mi hija Griselda, que en un tiempo era boxeadora. Y siempre quería que yo esté ahora no, ahora boxea contra el diablo. Quería que yo esté en el rincón, que sea sparring. Y estaba el manager, y yo era el sparring que le sacaba la vocal y también le ponía el agua en la cabeza. Y me decía, papá, se acercaba, ¿cómo lo ves? Bien. Yo también, sí, estaba, hermano, morada la cabeza, piña, pero yo le decía que estaba bien, porque yo creía que iba a ganar la pelea. Y a veces, hermano, nos encontramos de esa forma, atribulados, peleando la batalla, hermano, despeinado la batalla, pero
pero Dios está diciendo que el final es importante. Porque dice la Biblia, es mejor el final que el comienzo. Y aunque tu principio ha sido muy pequeño, tu posterior estado será muy grande. Y eso sí, hermano, que le alentaba. Y no sé qué es lo que está pasando con tu vida, pero Dios te está mirando que somos más que vencedores. Porque dice la Biblia, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando su vida hasta la muerte. Quiere decir que si ellos han vencido por la sangre, la copa del Cordero, la carne, el Cordero, el pan, la sangre, la copa, te garantiza que son más que vencedores. Te garantiza que Dios te da fuerza de donde no tienes para vencer que la enfermedad, la depresión, la angustia, la duda, las deudas, todo lo que el diablo quiere ponerte, lo que se ponga a montón y se revela, somos más que vencedores. Y cualquiera que se levante contra los hijos de Dios, ante los hijos de Dios, caerá. Ninguna condenación es para los hijos de Dios. Le dijo el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Yo estaré contigo en todo lugar. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Entonces en esto somos más que vencedores. El futuro, a los hijos, nos ven más que vencedores. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre, porque vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Desde el día que nacimos en Cristo Jesús, somos más que vencedores, más que ganadores. Por lo cual proclamamos, Señor, en esta hora, recordando tus palabras, Señor, que si somos hijos tuyos, Señor, Padre Santo, no tenemos que caer en ninguna esclavitud, en ningún enredo de esa vida. Fortalécenos en este día a través de tu palabra, a través de la meditación, Señor, de la alabanza, de la adoración, a través de la oración, a través, Señor, de la Santa Cena, del pan y la copa, a través de la unidad entre unos con otros, Señor. Ayúdanos a ser pacificadores siempre, de reconciliar a alguien para contigo, Señor. No tener en cuenta el pecado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, como aquel Daniel, el hombre que ayunaba y lloraba todos los días de su vida, Señor, Padre Santo, por el pueblo que estaba en pecado. Así como Job, Señor, que ayunaba y lloraba por sus hijos, Señor, cuando sus hijos no estaban en el camino. Así como Samuel, Padre Santo, hombre conforme al corazón tuyo, el hijo tuyo, él, Padre Santo, seguía, aunque su familia no lo había seguido, Señor. Oramos en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que muchos, Señor, Padre, que están firmes, no decaigan, Señor. Y los que están, Padre Santo, ven y después fortalezcan, en el nombre de Jesús, en la libertad en la cual tú, oh Dios, nos has llamado y así nos dejaste, Señor. Padre, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Recordamos, Señor, a Adán y a Eva, que un día, Padre Santo, ellos hicieron cosas que no tenían que hacer, las cuales no estaban en tu voluntad. Y de repente, dice tu palabra, que se encontraron desnudos, Señor. Y tú viniste y le dijiste, ¿dónde están? Y ellos dijeron, oímos tu voz y los escondimos. Señor, que la voz tuya no sea para esconderlo, que la voz tuya sea para salir al encuentro, para salir, Padre Santo, para alabanza, para salir a pedirte misericordia, a pedirte clemencia, Padre Santo, por nuestras vidas y también por los seres queridos. En el nombre de Jesucristo, en esto somos hijos, Señor. Hijos, Padre Santo, Señor, herederos, Padre Santo, de las riquezas y gloria en Cristo Jesús. Hoy levantamos bandera y levantamos las manos a aquellos, Señor, que están decayendo en la oración, en el servicio, decayendo en el ardor, en el fuego de la pasión por tu causa, Señor. Sea roto en el nombre de Jesucristo, Padre, ayúdanos a alimentarnos cada día de lo que alimenta a los hijos tuyos, Señor. De la buena palabra, Señor. De la perla, los diamantes, Señor. Aquella, Padre Santo, que tú preparas para nuestra vida cada vez que venimos o vamos a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.